Vamos a arrancar esta clase yéndonos a la pestaña Programador, en la cual ya tengo yo iniciado esto de la macro. Voy a detenerlo. Voy a comenzar una macro nueva, la cual se va a llamar ejemplo objetos. El objetivo de esta clase es aprender a identificar los objetos. Este lo vamos a grabar en este libro. Le doy a aceptar y vamos a seguir este guión. Selecciono la tabla, le doy copiar, me voy a la hoja 2, selecciono la celda B2, le doy pegar y luego selecciono la celda C3. Selecciono la celda B2, le doy pegar y luego selecciono la celda C3 y detengo la grabación de la macro. Voy a abrir el editor de Visual Basic. En este identifico el proyecto objetos, VBA Project objetos. Dentro de este hay módulos. Está el módulo 1 y acá estaría el ejemplo objetos. ¿A qué vamos con este ejemplo? A identificar los diferentes objetos que tenemos en esta grabación que se ha realizado. El primer objeto que identificamos es este, range desde B2 hasta C12. Luego tenemos el otro objeto que sería sheets, hoja 2. El siguiente objeto sería range B2 y el siguiente objeto sería range C3. Quizás estos son fáciles de identificar, pero también tenemos otros objetos implícitos que son genéricos. Por ejemplo, selection es un objeto. No sabemos cuál porque este es volátil. Va a variar según lo que hayamos seleccionado previamente. Luego tenemos este que es Active Sheet. Dependiendo de qué qué hoja se encuentre activa, va a ser la hoja activa. Esto traducido es Active Sheet, es hoja activa. Entonces, todo lo que está previo al punto viene a ser un objeto. Habíamos visto, voy a hacer una copia de esto para no borrarlo. Voy a poner ejemplo de objetos 2 acá. Y voy a borrar esto. Si yo elimino la parte final del objeto después del punto y presiono punto nuevamente a continuación de este objeto, me va a salir este cuadro contextual en el cual me despliega todas las propiedades y métodos de este objeto, las que están disponibles y que podría invocarlas o utilizarlas. Cuando hablamos de un método lo invocamos y cuando hablamos de un atributo o una propiedad la utilizamos ya sea para usar su valor o asignarle un valor. En este caso vamos a indicar que quiero hacer un clear. Tengo diferentes opciones de hacer un clear total, clear comments, clear contents. Este es el que me interesaría, sería el eliminar los contenidos.
Y acá yo lo puedo personalizar y decir que quiero que me elimine el contenido desde la celda C3 hasta la celda C12. Y eso lo modifico acá. C3 hasta C12. No importa la mayúscula o minúscula en lo que es el rango de celdas. Si yo hago una asignación de valor, puedo limpiarla. En el ejemplo anterior habíamos visto cómo asignarle un valor a toda esta selección. Vamos a copiarlo y vamos a ponerlo acá arriba. Este va a ser el 2 y este va a ser el 3. En este caso vamos a poner la propiedad value. Cuando no borro el punto y quiero escribir, no me autocompleta. Mientras vaya aprendiendo, es bueno utilizar la ayuda. Vamos a utilizar el value y le vamos a poner un mensaje acá. Hola mundo. De esta manera, al ejecutar esta macro, voy a correrla. Había indicado de que basta con que tenga el cursor en cualquier parte entre sub y end sub, ¿sí?, de una macro, de un proceso, y le dé ejecutar, va a ejecutar el proceso seleccionado. Entonces le doy a ejecutar y lo que hace es escribirme el valor hola mundo en este rango, en este objeto de varias celdas. He escrito este valor hola mundo en todas las celdas y lo que haría esta otra macro sería limpiar ese contenido. Fíjense de que no importa qué celdas tengo seleccionadas, al ejecutar esta macro me escribe los valores en estas sin cambiar la selección y en esta limpia los valores de este rango sin cambiar la selección. Eso es porque en ningún momento estoy realizando la acción de rango.select. O sea, no le estoy diciendo seleccióname algo, no le estoy diciendo cópiame, no le estoy diciendo cualquier otra acción. Simplemente le digo asígname un valor o límpiame el contenido. Sí, dime. Perdón, Javi, ¿puedes repetir después de termina escribir value igual hola mundo, por favor? En este caso, el objeto es rango de C3 hasta C12. Punto value. Esto es una propiedad del objeto, al cual yo le hago la asignación de un valor, en este caso una cadena de texto. Le digo hola mundo. Me sitúo en cualquier parte de este procedimiento y le doy ejecutar. Eso hace que me asigne el valor a todas las celdas de este rango. ¿Sí? Vale, excelente. Ok. Bueno, ya tenemos algunos ejemplos creados. Vamos a ver ahora. Vamos a ir al código. Ahora, con este ejemplo que habíamos grabado previamente, hemos identificado claramente los objetos. Ahora vamos a aclarar los métodos. Los métodos son las acciones, se podría considerar, como de un carro, es arrancar o llevar gente, según la explicación que les había dado anteriormente. Un objeto tiene estas acciones asociadas. En este caso, en el caso de el ejemplo objetos 3, tenemos en el rango C3 hasta C12 el método clearContents. Este método no recibe un valor, realiza una acción
En este caso, limpia los contenidos. Si hacemos una diferenciación visual, los métodos son estos que tienen una almohadilla verde con unos pequeños puntos que denotan una acción, como que se está moviendo. ¿Sí? Si yo le digo activate, entonces, bueno, hay algunos que no funcionan así, ¿no? Vamos a intentar ver qué hace con este activate. Entonces le damos play y me lo ha seleccionado esto. No puede hacer un activate de todas las celdas porque uno de los principios de Excel es que solo puede haber una celda activa. Entonces, ¿cuál es la celda activa de este rango? La izquierda superior. Vamos a ver. Si le dijera hasta la celda F12, vamos a seleccionar cualquier otra celda y le doy correr, me selecciona toda esta área, pero me activa la celda izquierda superior. ¿Sí? Entonces, esta acción, este método, estaría haciendo 2 en 1. Está realizando el select y además está haciendo un activate. ¿Sí? Mucho ojo porque acá solo se selecciona una celda. Pasando de explicación, vamos a entender lo que son las propiedades o atributos. En el ejemplo de objetos 2, hemos hecho uso de un atributo. El atributo es el valor, el valor de estas celdas, al cual yo puedo asignarle un valor. En este caso, una cadena de texto. Podría ser un número, por ejemplo el 3, ¿no? Le doy correr y me asigna ese valor a estas celdas. ¿Qué más podría ser? Podría ser una fecha. A ver, pongámosle una fecha. Hoy es el 06 del 10 del 2021. Me asigna esa fecha. Y veamos si está considerada como fecha. Los que hemos aprendido anteriormente el manejo del formato, sabemos que una fecha, al convertirla en formato general, se vuelve un número entero. ¿Sí? Entonces esta sí es una fecha válida. Bueno, y podemos hacer asignación de lo que necesitemos, ¿sí? A este rango de celdas o a una sola celda. Y bueno, ¿cuáles serían las propiedades de un objeto? Voy a copiar esto de acá. Coloco punto. Serían estos que están descritos como si fuera una lista y una mano está señalando uno de estos. ¿Sí? Uno de los elementos, las propiedades o atributos de este objeto. Cabe señalar de que diferentes objetos tendrán diferentes propiedades. ¿Sí? En este caso, podríamos asignarle un valor o leer el valor, es decir, extraer ese valor para luego trabajar con ese en algún momento, ¿no? Vamos a ver si yo agarro este y voy a decirle, léeme el left de este rango. Y este lo voy a asignar a una variable. Va a ser igual a el objeto range desde C3 hasta C12.left. No sé qué valor me vaya a traer acá y vamos a hacer uso
de este procedimiento MSGBox, en el cual yo puedo hacer la salida de mensaje a través de una caja de texto de lo que necesitemos. En este caso, la variable. Le doy correr a este ejemplo y me ha dado el resultado 132. Eso es porque el left de este rango es 132. Yo podría asignarle previamente un valor y decirle, quiero que a este objeto, en su propiedad left, sea el valor 150. Entonces, se le estaría asignando 150, luego leo ese valor, lo pongo en una variable y luego lo muestro. ¿Vemos? No puedo asignarle el valor 150 a este objeto. Acá hay algunas propiedades que se pueden asignar y hay otras que no se puede hacer de forma directa, sino se hace a través de algún procedimiento, ¿no? Vamos a ir aprendiendo eso poco a poco. Eso es lo que nos enriquece el conocimiento del saber el VBA, Visual Basic for Application, el dominar los atributos, el dominar los métodos, es lo que nosotros aprendemos en este curso. ¿Sí? Vamos a, bueno, esto me dio error, no sé qué es lo que pasa. Vamos a ver la ayuda. Voy a detener esto, me paro sobre el atributo que quiero saber, cómo se lo utiliza, me voy a ayuda y utilizo esta opción. O simplemente presiono F1. Me va a abrir una ventana del navegador. Ok, entonces les decía, hemos entrado a la ayuda dentro de la opción F1, luego hemos entrado a referencia de VBA, luego hemos encontrado modelo de objetos, hemos ubicado el objeto range. Dentro de este hemos abierto las propiedades, que es lo que nos interesa, y dentro de las propiedades ubicamos la propiedad left. Le damos clic y nos debe abrir esta página. Bueno, la expresión es izquierda, la expresión variable representa un objeto de range. Si el rango no es continuo, se usa la primera área. Si el rango tiene más de una columna de ancho, se usa la columna del extremo izquierdo. Entonces, sería la columna del extremo izquierdo que me está trayendo como datos. ¿Qué podemos ver más de este? A ver. Devuelve un valor variant que representa la distancia en puntos desde el borde izquierdo de la columna A hasta el borde izquierdo del intervalo. Entonces sería la distancia desde la columna A hasta esta línea. Esto no lo puedo mover, es decir, si yo muevo esta línea, estoy variando un atributo de la columna B, no de la columna C o del rango que estoy seleccionando. Por lo cual yo, si le asigno un valor a si trato de asignarle un valor a este objeto, me lo rechaza. Ese es el motivo por el cual me da el error.
porque estoy tratando de hacer algo que no se puede aplicar. Este es solo de lectura. Voy a anularlo esto. He modificado, fíjense, el ancho de la columna B y le voy a dar correr. Antes me daba 132. Ahora le doy correr y ahora me da 162. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no puedo asignarle un valor, pero sí lo puedo leer? ¿Me siguen? No, no entiendo por qué se le... A ver, vamos a leer nuevamente la definición. Dice, devuelve un valor que representa la distancia en puntos o píxeles, ¿sí? Desde el borde izquierdo de la columna A hasta el borde izquierdo del rango seleccionado, intervalo. Es decir, la distancia desde esta línea hasta esta línea. Ahora, si yo quiero... ¿Perdón? Sí, de este intervalo seleccionado, que sería esta línea. ¿Sí? Si yo quiero modificar este valor, es decir, si yo arrastro el ancho de la columna A, no estoy afectando a este intervalo, solo estoy afectando a la columna A. Lo hago más pequeño, lo hago más grande. Lo hago más pequeño o lo hago más grande. Afecto al ancho de estas columnas, no de este intervalo. ¿Sí? En este caso, la distancia desde esta línea hasta esta línea no depende de este rango, sino depende de las columnas anteriores a este. Es decir, si yo le quiero asignar un valor acá, no puedo, porque no depende de él. Ahora sí. Ahora, fíjense, si yo hago correr esta macro, en este momento, nuevamente, me va a dar un valor, 109. Si yo hago esto más ancho, la columna C, ¿qué valor me debería dar ahora? ¿Más de 109 o menos de 109? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿El mismo? Sí, el mismo. ¿Por qué? Porque no he movido esta línea, he movido esta otra. ¿Sí? Eso es correcto. Por eso no afecta, o sea, no puedo yo asignarle un valor. Ese es el motivo. Es quizás un poco difícil de comprender, hay que leer entre líneas, pero es también un poco de experiencia de todo el conocimiento previo del manejo de las celdas, de los rangos de Excel, del nivel básico, del nivel intermedio. El conocer qué es este objeto se basa en todo lo anteriormente aprendido. Pero bueno, vamos a ir entendiendo un poco más de estas propiedades. Bueno, la izquierda no la puedo modificar. ¿Será que la derecha puedo modificarla? Entonces vamos a buscar acá la propiedad right. Pues no hay, ¿no? Yo entendería que si quiero modificar la posición de esta línea derecha, de este rango, sería right, ¿verdad? Entonces, no hay right acá. A ver, O, P, Q, R, no hay. ¿Qué puedo modificar de este?
de este objeto. Por ejemplo, yo podría modificar el ancho. ¿Qué se llamaría el ancho? El width, ¿no? En inglés, el ancho sería width. Veamos qué me dice del width. Le doy clic. Esperemos a que cargue. Propiedad del width, del rango en Excel. Dice, devuelve un valor de formato doble que representa el ancho de un intervalo en puntos. Y acá me aclara que solo de lectura. En el anterior no me decía esto, ¿verdad? Por lo cual, a ver, ¿qué pasa si yo agarro y le digo rango punto width igual a 50? Este lo voy a poner como punto width igual y voy a lanzar el mensaje. Le doy correr la macro y me da el error. ¿Dónde? En la asignación del width, ¿no? Entonces tampoco yo le puedo asignar, pero en este caso sí me dice por qué. Porque esta propiedad es de solo lectura. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para modificar el ancho de un rango? ¿Será que se puede modificar el ancho de un rango? En esta explicación yo les diría que lo que se modifica el ancho no es del rango, sino que es de la columna. Veamos qué pasa. Vamos a aprender cómo aprender, ¿sí? Yo me voy a la grabadora de macros, le doy grabar macro, voy a decir modifica ancho columna de este libro, le doy a aceptar y voy a modificar el ancho de esta columna. Listo. Detener macro, veo el código de esta macro, dice modifica ancho columna y dice de la columna C column width y le asigno un valor. Si acá yo le digo un valor, no sé, de 45 y le doy correr, sí me modifica. También seguramente me lo va a leer, porque la mayoría de las propiedades se pueden leer, ¿sí? Pero a algunas no se les puede asignar el valor, como los ejemplos anteriores. ¿Les queda claro el concepto? Hemos aprendido 3 conceptos: el objeto, el método y las propiedades, y las que tienen sus limitaciones. ¿Se entiende? Póngame una manito para ver si alguien no entendió, por favor. Cuando abrimos una macro que es de origen desconocido y nosotros tenemos habilitada la seguridad en la opción 2, que es la que viene por defecto, nos va a salir este mensaje. Vista protegida, tenga cuidado con los archivos de internet que pueden tener virus, ¿no? Y nosotros podríamos cerrar este mensaje y las macros se quedan inactivas. No las vamos a poder ejecutar. No lo tienen. Solo lo abrí yo para hacerles la explicación. Le voy a dar habilitar edición y ahora sí
yo puedo editar las macros y ejecutarlas también. Para que no les salga estos mensajes en los próximos archivos, les había explicado que la seguridad de las macros la tengamos en el cuarto nivel. Pero de todas maneras, entramos a seguridad de macros y les voy a explicar algunos puntos adicionales que no les había explicado antes. Yo lo tengo esto en la opción habilitar todas las macros, que es no recomendado, pero es bueno para cuando estamos haciendo estos ejercicios, para que no se nos bloquee nada. Luego tenemos editores de confianza. Acá nosotros podríamos agregar algunos editores que nosotros confiamos, que descargamos contenidos y ya tienen macros y necesitamos utilizarlos. Tienen fecha de expiración estos certificados y cuando se caduquen, cuando expiren, ya no serán de confianza y veremos si los renovamos o no. Luego tenemos la ubicación de confianza. Estos lugares son los predeterminados para el Excel, ¿no? Adicionalmente, yo habría agregado una carpeta donde yo descargo mis archivos y los voy revisando. Si quieren agregar una nueva ubicación, simplemente le dan a agregar y si la quieren quitar, la seleccionan y le dan quitar o la modifican. La última cosa que debemos ver acá en los documentos de confianza es la opción de deshabilitar documentos de confianza. Esto no va a permitir recordar a Excel que hay documentos que los marqué como confiables, sino que cada vez va a desconfiar, aunque ya lo hubiéramos abierto antes. Nosotros tiqueamos esto y para él todos los archivos son de desconfiar. Cuando nosotros tenemos esto deshabilitado, una vez que nosotros le damos darle confianza, este va a ser recordado hasta que le digamos borrar, por ejemplo. Y esto hace que se olvide todos los documentos que habríamos marcado nosotros como de confianza. Bueno, con estas aclaraciones, le voy a dar a aceptar. Tengo este ejemplo en el cual vamos a aprender a ver algunos puntos referentes al código. Vamos a ver lo que son los comentarios, que ya les habría explicado anteriormente, las sangrías y los saltos de línea. Los comentarios son todos aquellos que comienzan por una apóstrofe o una comilla simple. Esto lo puedo hacer escribiendo el texto o copiando el texto de algún otro lado, pegándolo acá y habilitando la herramienta de edición de texto. ¿Se acuerdan que la habríamos agregado con la opción ver barras de herramienta? Tenemos la de depuración, la de edición, la estándar y la de user inform. La de edición sería esta que está acá, la segunda barra de herramientas. Bueno, fíjense que si yo selecciono un texto que tiene apóstrofes, yo lo puedo volver código de esta forma o lo puedo volver nuevamente comentarios de esta forma. Lo recomendable es que todos los módulos o los programas que vayamos a hacer tengan su cabecera en la cual describimos cuándo lo hemos creado, quién lo creó, cuál fue el propósito, ¿no? Algo que nos explique a más detalle, de forma de darnos un contexto de lo que hicimos en esta macro. Luego, adicionalmente, para cada partícula del código,
nosotros insertemos líneas adicionales en la cual describe brevemente ya la ejecución de esa línea o de ahí en adelante, o nos dé también algún contexto. Estas siempre se marcan de color verde y estas no afectan a la ejecución del código. Son ignoradas por el compilador, por el intérprete de la aplicación del VBA. Las únicas que van a correr son las demás, las que están con negro y azul. Luego tenemos las sangrías. Las sangrías son las entradas de texto en un nivel después de otra línea. Por ejemplo, si nosotros vemos todas las apóstrofes están a esta altura. Luego tenemos una línea de código que está a la misma altura, otra que se encuentra a la misma altura. Luego encontramos una instrucción que empieza por la palabra for. Y luego de esta hay una entrada. Esta entrada ya sería una sangría. Y es recomendable hacer esta entrada desde el inicio de esta instrucción hasta el cierre de esta instrucción. Esta es una instrucción que trabaja en forma de bucle, que la vamos a conocer posteriormente, pero que viene a ser todo un bloque. Es decir, empieza acá y termina acá. Todo lo que está dentro de esta instrucción le damos un nivel adentro. Veamos que acá empieza otra instrucción for y termina acá. Todo lo que está adentro de esta instrucción también tiene un nivel más de sangría. Y así sería sucesivamente si tuviéramos más niveles. ¿Se entiende? Esto nos va a permitir tener un orden visual, saber que esto empieza acá, termina acá, y si en algún momento nos perdemos en nuestro código, nos sea bastante fácil ubicar. Luego tenemos lo que son saltos de línea. Los saltos de línea nos permiten ordenarnos el código para que no sea extenso hasta el final de la derecha, porque esto yo podría seguir escribiendo hasta la derecha. Entonces, para que no nos pase eso, nosotros interrumpimos esa línea con un espacio y un guión bajo. Eso hace que el intérprete no considere el final de esta instrucción y continúe con la línea de abajo. Si yo borrara esto, se vería de esta manera. Quizás estéticamente sería muy ancho, ¿no? Yo en este momento no tengo nada más activo en mi pantalla, pero si yo tuviera otros paneles acá a la derecha, quizás se me interrumpiría el texto, ¿no? Entonces yo tendría que hacer algunos artificios para poder leer todo lo que está aquí escrito. Recorrer, ¿no? Con la barra de desplazamiento horizontal y quizás pierdo la concentración. La idea es poder leer de forma continua todo el código. Les explicaba de que basta con poner un espacio, un guión bajo y enter nos va a permitir hacer el salto de línea. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Les había explicado anteriormente de que hay cosas en lo que son la programación de macros que se pueden grabar, ¿sí? Y estas las podríamos replicar de esa forma, grabando. Y hay otras que no se van a poder grabar, sino que solo las podemos ejecutar desde lo que es la programación en sí de las macros. Esto utilizando la programación manual. Para ello
el ejemplo ya lo tiene en la carpeta 4, pero yo me voy a crear un archivo nuevo, de cero, para que vean cómo se hace. Desde este libro 1 voy a entrar a Visual Basic, libro 1 lo identifico, este no tiene un módulo, lo que vamos a hacer es crearle uno. Para ello le doy selección al libro en el cual voy a trabajar, le doy clic derecho y le digo insertar módulo. Esto me crea una carpeta de módulos y el archivo módulo 1. Nosotros también podríamos cambiarle el nombre a este archivo. Bien, le vamos a decir propiedades. Perdón, vamos a ver las propiedades de este. Ventana de propiedades. Ya tengo la ventana acá. Acá dice nombre módulo. Yo podría decirle acá ejemplos. Entonces, ya no se llama módulo 1, sino se llama ejemplos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una de las instrucciones que se deben escribir y no grabar. Vamos a comenzar por la palabra reservada, sub, y vamos a decirle la instrucción cerrar libro. Damos enter y nos va a haber creado la palabra sub. La puso en mayúsculas, la primera letra, la puso en azul, me abrió y me cerró paréntesis y me añadió end sub. Entonces debo entender que un procedimiento, que es un sub, inicia con la palabra sub y termina con end sub. Bueno, voy a colocar la instrucción que sería active workbook. Le doy punto. Si es que he escrito bien la palabra, me va a desplegar estas opciones. Y voy a ver el método close. Esto haría de que me cierre el libro activo. En este caso, el objeto es el libro activo y el método es close, cerrar. Si intentáramos ejecutar esta macro, desde el botón ejecutar, nos va a salir un cuadro de diálogo donde nos dice si queremos guardar los cambios o no. Le vamos a dar cancelar. Vamos a ver otra instrucción que sería vamos a darle un atributo que sería application status bar. Y a esta le vamos a asignar el mensaje y también vamos a hacer la asignación de punto caption y vamos a decirle listo. Eso va a hacer que en la aplicación, en la parte de arriba en vez de Excel, se vea mi empresa. Le voy a dar correr a esta macro
Y vemos que en la parte inferior, en la barra de estado, me salió el mensaje Hola Mundo. Y acá en lugar de Excel, me va a decir mi empresa. Otro ejemplo que podemos hacer es ocultar hoja. En ese caso vamos a decir hoja 1 y luego punto y vamos a darle una propiedad que sería visible igual, y en este caso fíjense la peculiaridad, me salen opciones. Cuando hay algunos atributos, algunas propiedades que tienen valores predeterminados, me van a salir estas opciones. Vamos a ver la segunda opción, que sería very hidden. Si yo trato de correr esta opción, este macro, con una sola hoja creada, seguro que me va a dar un error, porque no puedo ocultar la única hoja que tengo. ¿Sí? Voy a crear entonces una nueva hoja. Ahora sí, intento ejecutarla y sí me ocultó la hoja 1. Pero, ¿qué es Sheet Very Hidden? Bueno, es una propiedad que solo se puede ejecutar desde macros, en la cual si yo quiero darle mostrar, no se puede. Normalmente, si esta estuviera oculta, la podríamos visualizar entrando, dándole clic derecho y mostrar. Vamos a cambiar nuevamente esto, hoja 1, borramos el igual, colocamos igual nuevamente y le vamos a poner visible. Le doy correr y me apareció nuevamente la hoja. Si le doy ahora igual y le doy hidden y le hago correr, me la ocultó, pero si le doy clic derecho, la puedo mostrar. Entonces, es un atributo para tomar en cuenta de que el very hidden solo es posible ejecutarlo desde las macros. Sí, entonces, en este caso, hemos visto 3 ejemplos de macros que no se pueden generar por medio de la grabadora de macros. Solo se pueden crear desde el código, desde la edición del código. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a abrirnos el archivo que es acciones con rangos de celdas. Y vamos a partir la pantalla. Si yo lo puedo cerrar. Fíjense que el estado de Hola Mundo se permanece, ¿no? No desapareció. Esto va a estar ahí hasta que cierre el Excel. Bueno, estas son algunas acciones que puedo hacer con rangos de celdas. Acá tenemos 7. Lo importante no está en los métodos y propiedades que vamos a utilizar en los ejemplos, sino en las formas que tenemos para hacer referencia a los rangos de celdas. Estas distintas formas que tenemos, es importante
porque nos dará flexibilidad y versatilidad a la hora de programar. Si la forma de hacer referencia a las celdas las dominamos, los métodos y propiedades que es posible aplicar a cada objeto las podremos consultar con relativa facilidad en la ayuda de Visual Basic que ya la habíamos visto. Bueno, comencemos con los ejemplos. Tenemos la acciones con rangos 1 en la que vemos la forma de hacer referencia al rango de celdas que ya habíamos visto anteriormente, diciendo range y entre paréntesis y comillas la referencia a las celdas desde la primera hasta la última y separado por 2 puntos. El significado de este código es que a este rango se le va a aplicar este valor, el valor de la celda A1. Si ejecutamos esta macro, lo que hemos hecho es copiar el valor de la celda A1 a todas estas celdas. Otra forma que tenemos para hacer referencia a rangos es esta. En este caso estamos haciendo referencia a un rango discontinuo. Por un lado tenemos las celdas de la A3 a la C3 y por otro lado tenemos celdas de A7 a C7. Vemos como estos rangos no son contiguos y van a ir separados por una coma. Vamos a utilizar el método clear. Vamos a hacer correr esto, ¿no? Y vimos que se nos ha limpiado el contenido de esas celdas. Luego tenemos la propiedad cells, la cual tenemos dos argumentos. El primero hace referencia al número de fila de la hoja y el segundo argumento el número de columna. Aquí destacamos la forma de hacer referencia y columnas de forma numérica. Si nos olvidamos, al momento de abrir el paréntesis, nos indica que el primer parámetro es las filas y el segundo parámetro son las columnas. En este caso, vamos a hacer el copiado de estas celdas. Fíjense que la celda de la columna 4 y fila 1 ha sido copiada. Vámonos al cuarto ejemplo. En este caso utilizamos el objeto range. Hacemos uso de la propiedad cells, que la hemos visto acá arriba. Después de una coma, otra propiedad cells. La primera está aportando la coordenada, que sería la celda A1, y la segunda estaría dando la coordenada B2. Entre todas estas estaría armándome el rango. Veamos. Como estamos utilizando el método select, selecciona desde la A1 hasta la B2. Vámonos al quinto ejemplo. En este caso hacemos referencia a una que se llama fecha hoy. Este sería un nombre de rango. Va entre corchetes, entonces esa es la diferencia. Hagamos una pausa en lo que es la programación. Para eso nos vamos a la ficha fórmulas y buscamos los nombres definidos, administrar nombres. Y acá vemos que tenemos fecha hoy. Lo que haríamos es asignarle valor a este rango de esta función que nos trae la fecha actual. Si le doy correr, me trae la fecha actual a esta celda, ¿no? Y es un valor. Luego tenemos la forma de llamar según la celda activa. En este caso, según la celda que se encuentre activa, le va a asignar el valor. En este caso tengo yo seleccionar la celda F14, pero si selecciono cualquier otra y le doy correr la macro, me va a asignar
el valor 100 a la celda activa. Por último, tenemos esta que ya conocemos, que me determina la celda D1 y me la va a copiar en el portapapeles. Y luego tenemos ActiveCell.offset. Esto es una forma de referirnos de manera referencial, que es desde la celda activa haciendo un offset, que sería un desplazamiento de dos columnas y de dos filas y dos columnas, y hacer el pegado especial por valores. La celda donde estaríamos pegando sería de esta, bajo una, 2 y voy 1, 2. Sería la F3 donde estaría pegando el valor de la celda D1. Vamos a hacerlo correr. Vamos a ejecutar la macro. Perdón, yo tengo que haber parado el cursor sobre la celda. Ahora sí le doy correr. Y según la celda activa, bajó 2 y se movió 2 a la derecha. Cuando lo hice correr en este momento, es decir, si tengo seleccionada esta celda, lo que va a hacer es bajar 2 y desplazarse 2 a la derecha. Y sería esta donde estaría pegando. Le doy correr y es así, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de programar de forma referencial. ¿Se acuerdan que a un principio, cuando explicaba los botones de la ficha programador, en el grupo código teníamos el uso de referencias relativas? Bueno, este es el uso de las referencias relativas. ActiveCell.offset. Vamos a aprender a hacer referencia a las filas y las columnas. Habíamos visto algo en algún ejemplo anterior. Acá tenemos dos ejemplos para hacer referencia a filas y dos para hacer referencias a columnas. La primera de las macros vamos a hacer referencia a una columna mediante el objeto range. 1, 2.1. Hacemos referencia a toda la fila 1 y con el método select. De esta manera. En la segunda macro hacemos referencia a la propiedad row como objeto y en este caso decimos entre paréntesis y entre comillas el número 1 separado por 2 puntos. Para este ejemplo vamos a utilizar el método delete. Vamos a seleccionar cualquier otra celda. En este caso le vamos a dar ejecutar. Se ha eliminado la fila. Bueno, nos vamos a la tercera macro. Vamos a hacer en este caso referencia a columnas mediante el objeto range con A2.A, en el cual hacemos referencia a esta columna y vamos a usar uso de la propiedad del ancho de la columna y le vamos a poner de 19 puntos. La columna A se ha adaptado el ancho a 19 puntos. Y otra forma de hacer referencia a una columna es utilizando la propiedad columns y entre paréntesis las columnas A, 2.A, y vamos a usar el método autofit, que es un autoajuste para esa columna. Y vemos cómo el ancho de la columna se ha autoajustado
al contenido más ancho. En este caso, 100. Bueno, ya tenemos abierto el archivo acciones con hojas y verificamos de que en el editor de Visual Basic tengamos en vista la macro respectiva, ¿no? Acciones con hojas. En principio, vamos a comentar que para hacer estos ejercicios tienen que tener este formato, ¿no? Mi hoja 1, mi hoja N2 y mi hoja N3. Acá puedo hacer una acentuación en el tema este. Fíjense que si bien acá dice mi hoja N1, acá vamos a ver que tenemos hoja 1 y entre paréntesis dice mi hoja N1. Hay una pequeña diferencia acá. Para el ejemplo, tenemos para el caso de mi hoja N3, no dice mi hoja 3, ¿sí? Acá dice mi code nombre. Bueno, en su momento vamos a ver qué es esto, por qué se hace este uso. Tenemos el primer macro donde decimos el objeto sheets y luego entre paréntesis y entre comillas está el nombre de mi hoja N2. Este es el que está descrito en las pestañas de las hojas. Si hacemos correr este, se nos activa mi hoja N2. Se activó la hoja N2. En este caso, estamos haciendo el nombre de la hoja. La segunda de las macros es similar porque Sheets y Worksheets tienen el mismo efecto. La tercera macro es el objeto Sheets, pero en esta ocasión estamos utilizando el número de índice o número de lugar que ocupa la hoja. El número 3 estaríamos haciendo referencia a la tercera hoja. Fíjense que le hemos puesto nombre nuevo. En esta vamos a ver mi código nombre.visible. Le vamos a aplicar el valor de XLSheetHidden que está oculta. Vamos a ejecutar. Hemos ocultado la hoja. Vamos a Very Hidden. Y por último sería Visible. Entonces hemos aplicado el Hidden, sobre ese hemos aplicado el Very Hidden y sobre este hemos aplicado el Visible. Se puede sin necesidad de haberla puesto visible antes. Vamos con la quinta macro. Hacemos referencia a la hoja con su código de nombre. Y vamos a utilizar un método que es protect, que es lo que bloqueamos la hoja y le ponemos un password. En este caso, hemos bloqueado esta hoja y no puedo modificarla. En este caso, la siguiente macro la vamos a desproteger. Ahora sí puedo modificar el contenido de esta.
Y por último, esta nos va a eliminar la hoja por el código de nombre. Ahora, si trato de volver a ejecutar cualquiera de estas que hacemos referencia a esa hoja, obviamente nos va a dar un error porque se requiere ese objeto. Volvemos a hacer el hincapié sobre lo que es el nombre visible para el usuario y el código de nombre. ¿Cómo yo puedo cambiar este código de nombre? Veamos que en este caso el código de nombre lo tenemos en las propiedades. Si acá yo pongo lo he cambiado acá, no acá. Si quiero cambiarlo, lo puedo hacer acá también. Y va a cambiar también en la hoja, perdón, en el libro, ¿no? Es confuso porque acá tenemos name y acá también dice name. Pero lo aclaramos en la forma de hacer referencia a esto. Por medio de Sheets y Worksheets haremos uso del nombre de la hoja que está acá abajo. Y luego, cuando queremos llamar al objeto, por su código, lo utilizamos de esta manera, escribiendo directamente el nombre del objeto. Código 1 para este caso. Vamos a colocar punto. De esa forma hago el llamado al objeto por su código de nombre. Siguiente archivo con hacer referencia a libros. Acciones con libros. Vamos a ver cómo hacer referencia a libros mediante workbooks. En este caso tenemos entre paréntesis y entre comillas el nombre del libro y su extensión. En este caso estaríamos utilizando el método activate. En este caso, si queremos ejecutar esta macro, tenemos que tener el libro1.xlsx abierto, porque si no lo tengo, me va a dar error. Como no lo tengo, me da este error. Si yo cambio el nombre por un libro que esté abierto, me va a cambiar la vista, ¿no? Para este caso, hacemos referencia al libro con la opción Close. Y en este caso, el método Close directamente y me va a mostrar el cuadro de diálogo de ese libro para guardar o no, como habíamos visto anteriormente. También tenemos este ejemplo en el cual directamente me hace la cerrada del libro y me da la respuesta al cuadro de diálogo en el cual me pone
la opción de guardar cambios como verdadero. Vamos a ver qué archivos tengo acá abiertos. Voy a crear uno nuevo. El cual se llama libro 2. Y acá vamos a cambiarle. Libro 2 y libro 2. Vamos a hacer correr esto. Si le doy correr, en este caso no está guardado, simplemente es libro 2. Me lo cerró. Como no tenía cambios, me lo cerró directamente. Vamos a crear uno nuevo. En este caso ya es ahora libro 3. Y vamos a realizar algún cambio en este libro. Ahora es libro 3. Si le doy correr, me va a salir el cuadro de diálogo preguntándome si quiero guardarlo. Le voy a dar a cancelar. Vamos a comentar este y vamos a descomentar este. Libro 3. Y ahora sí le voy a decir que me guarde los cambios. Le doy correr y me va a cerrar el libro. No me sale el cuadro de diálogo si quiero guardar o no. Y directamente me indica que lo va a guardar. Simplemente le tengo que confirmar ahora. Si el archivo ya hubiera estado creado, en este caso lo voy a volver a abrir. Realizo algún cambio en este libro. Y ahora le doy correr a esta macro. En este caso ahora es libro 3.xlsx. Perdón, Harry, a mí me sale un mensaje de error que dice subíndice fuera de intervalo. Claro, porque es ahora xlsx. ¿Sí? Vamos a volver a abrir el archivo. Libro 3xlsx. En este caso la instrucción ahora es libro 3xlsx. Yo realizo algún cambio en este libro. Y le doy correr esta macro. No me preguntó, simplemente lo guardó. Y si abro el archivo nuevamente, nos fijamos de que los cambios sí han sido guardados. Otra forma de hacer referencia a un libro es Active Workbook Save. Esto es sobre el libro que está activo. Si yo le hago algún cambio y le doy Save, lo guarda. Es como presionar este botón.
Luego tenemos la opción de, vamos a volver a este libro. En este caso, vamos a indicar el path, la dirección del libro activo. En este caso, si selecciono esta celda o cualquier otra, siempre me va a escribir en la celda A1. Le doy correr y en esta celda me ha escrito la dirección del archivo. Y otra forma de hacer referencia similar a la macro anterior es thisworkbook.save. que me hará el guardado del libro en el cual estoy, ¿no? En el que está corriendo la macro. Es diferente de Active Workbook, porque este me corre sobre el libro que esté activo, pero This Workbook es desde donde está corriendo la macro. Vámonos al siguiente ejemplo. Vamos a abrir ahora el archivo que es acciones con Excel. Cuando hacemos referencia a la aplicación Excel, simplemente utilizamos el objeto Application. En este caso, tenemos igual estas macros. Tenemos estas 6 macros en las cuales hacemos referencia al objeto Application. En este caso, vamos a ver una que le vamos a poner la propiedad move after return. Si le ponemos en false el valor de la propiedad, si le doy enter, no se mueve. Si le vuelvo a poner true y al presionar enter sobre una celda, sí hay movimiento. ¿Sí? Esto significa que no se va a mover la celda seleccionada cuando presionemos enter, cuando se pone false, y cuando se pone true es que sí se va a mover. Este habíamos visto ya en un ejemplo anterior que queremos que luego de presionar enter la dirección sea a la derecha, y este es el que es por defecto que se mueva hacia abajo. Entonces vamos a hacer correr esta macro, presionamos enter y se va a seleccionar la celda, perdón, a ver, control Z, acá le damos correr, no, en este le damos correr y presiono la tecla enter y se va a seleccionar la celda de la derecha. Ahora le doy correr a la tercera macro, vuelvo al Excel y presiono enter y se va a ir hacia abajo.
Nos vamos a la macro 4, en la cual tenemos display full screen, que estaría en false. Si lo ponemos en true y la ejecutamos, Excel lo pone a pantalla completa. Voy a dar false. Display full screen, le ponemos en false. Y lo que hace es volvernos a el estado anterior. Luego tenemos Application Script Updating, que estaría en false, que lo que hace es hacer de que el Excel no se actualice en la pantalla cuando se haga alguna actualización. ¿Sí? Esta línea de código se suele utilizar al principio de cada macro para evitar que Visual Basic tenga que estar actualizando la pantalla de Excel, y nos ahorra bastante tiempo cuando hacemos esta línea de código al principio y ponemos en true al final del código. Luego tenemos este método que se aplica al Excel, que sería goto, que es llevar el foco al rango donde nosotros le digamos. En este caso sería range A4. Vamos a, pues se hace la celda A4 seleccionada. Esto sería para que, según la hoja en la cual o el libro en el cual estemos, siempre se vaya al rango que le estamos diciendo. No importa en qué hoja, si estamos en esta hoja y le doy esta opción, me selecciona la celda A4. Si estamos trabajando con Visual Basic, es muy posible que necesitemos dar formatos. Vamos a ver el ejemplo de dar formatos con VBA. Para ver cómo podríamos hacer, los objetos que vamos a utilizar son los rangos de celdas de la celda C1 hasta la C6. Por ejemplo, en la C1 se estaría aplicando una negrita mediante font y bold y true, el valor true. Entonces estamos haciendo objeto rango C1
la propiedad font y a la vez hace de objeto. Y luego tenemos la propiedad bold de font. En este caso vamos a hacer el uso de este formato sobre este texto. Le doy correr. ¿Qué pasa con esta máquina? Está colgándose a cada rato. Le damos correr y se ha aplicado el formato de negrita para esta celda. En este caso, si queremos ponerle el formato cursiva, que sería italic. Si queremos cambiar el color del texto, hacemos uso de font y color. Y utilizamos la función RGB para asignarle en función de valores enteros para el rojo, el verde y el azul. Entonces sería cuánto rojo, cuánto verde y cuánto azul queremos que tenga este color. Le doy correr y me ha asignado este color rojo. Para asignar el tamaño utilizamos la propiedad size. Para asignarle un relleno es interior.color y también utilizamos la función RGB. Y por último, si queremos darle un borde, debemos darle un grosor. En este caso, al colocar igual, nos debería estar saliendo las opciones que tenemos para el tipo de borde. Si no nos aparecen las opciones acá, vamos a hacer clic derecho y ponemos la opción de palabra completa XL y nos van a ir saliendo opciones. Estas opciones es para saber, para ayudarnos a recordar los tipos que podemos usar. Pero de todas formas, si no nos es de ayuda eso, nos vamos a ir a la ayuda con F1, vamos a entrar a rango, a borders y a weight, ¿no? que nos va a indicar todos los estilos que tenemos para el tipo de borde. Y por último le damos el color. Una consulta. Sí. ¿Eso de RGB se refiere a la intensidad del color? RGB es red, green, blue. RGB. No es la intensidad. Es una combinación de 0 a 255 de cantidad de cada color. Por ejemplo, si yo le doy 255, 255 y 255, estaría hablando full rojo, full verde y full azul. Si le doy esto, ¿qué color me va a dar? Blanco. Por el otro lado, si le doy 0, 0 y 0, ¿qué color me va a dar? ¿Intuyen? Negro. Entonces, si le digo acá una mitad 124 de rojo, fíjense que es un poco de rojo y más tirado a verde y negro. Si por el contrario le doy este 255 y 255, estaríamos agarrando más de verde y azul que de rojo. ¿Sí? Hay una tabla, si buscas en Google
RGB te va a dar una tabla de números y al lado una tabla de colores, donde tienes estos tres componentes para cada color. Dale, gracias, profe. Y vamos a ponerle punto. Ahora si le damos correr, bueno, al parecer hay algún problema con esto, está el punto. A ver. En los ceros hay que poner coma y no salir, ¿verdad? Acá es coma, ¿no? Sí, sí, sí. Esto depende de la configuración regional de la máquina. Entonces, a ver, ¿qué pasa si le doy coma, coma? No da. Depurar. Yo he quitado lo que son los bolivianos, ¿no? Ah, esto no te está permitiendo. No, no se permite los bolivianos. Ahorita vamos a ver qué hacer. En este caso, como dice nuestro compañero, no nos ha permitido ninguno de los formatos. Vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Y cómo aprender a seguir investigando. No nos ha funcionado ninguno de los métodos quizás, me está dando que no me sirve. Lo que voy a hacer es grabar macro, me voy a programa, le digo grabar macro y le voy a dar formato, el que yo quería que sea. A eso presiono control 1, me vengo a la moneda, le coloco el que yo quiero, sería con 2 decimales, y le doy a aceptar. Detengo la macro y me fijo qué es lo que ha hecho. Este sería el formato. Lo copio y lo pego acá. Veamos si lo podemos aplicar a la celda A2. Ya estaría aplicado y ahora le pongo un monto. De esa manera. Entonces, si no lo podemos copiar de algún lado, siempre podemos agarrar, hacer una pausa, grabarlo, tomar el dato y luego utilizarlo. Esta macro que yo he creado en el módulo 2 ya no me sirve, ya la usé. Entonces ya la puedo borrar. Y el módulo 2 como que me quedó de más, lo quito. ¿Necesito exportarlo? No. Listo. Simplemente lo eliminé. Eso sería todo.